Caja o case, llamada también chasis y conocida también en el ambiente tecnológico como enclosure. Sus dos principales funciones son: 1. Guardar en su interior todas las partes que conforman una computadora y a la vez le brinda protección. Y 2. Cuando ésta está conectada a tierra a través del power supply, permite descargar la electricidad estática de nuestro cuerpo, ya que es muy peligrosa para los circuitos integrados. Las cajas se dividen en tres diferentes clasificaciones. Estas tres clasificaciones son: Baby Case o caja pequeña. Este tipo de caja ofrecía muy pocas opciones. Su power supply o fuente de poder era de solo 170 watts. Debido a su tamaño, permitía una motherboard o tarjeta madre pequeña y sin espacio disponible para la colocación de drives o periféricos, aunque hoy en día existen con mayor capacidad, como por ejemplo esta que ven aquí. Tenemos también el desktop case, el cual es una caja plana mucho más versátil que la baby case. Esta permite la colocación del power supply o fuente de poder, la cual era de más de 250 watts. Esta era construida de diferentes dimensiones y muy usada todavía. Por último tenemos la tower case o caja de torre, o mejor dicho, caja parada. Estas son cajas verticales, generalmente colocadas en el suelo. Por su tamaño, proveen mayor ventilación y soportan motherboard o tarjeta madre más grandes y pequeñas también. Además, tienen una gran cantidad de bahías o espacios para la colocación de drives o periféricos. Se fabrican también con suficiente espacio para un power supply o fuente de poder de más de 300 watts. Bueno, ya que hemos hablado de las diferentes clasificaciones de cajas que existen, como por ejemplo la baby case, la desktop case y la tower case, consideraremos cuáles son los componentes internos dentro de la caja o case de la computadora. ¿De qué está compuesta la computadora? ¿Cuáles son sus componentes internos? Sus componentes internos son tarjeta madre o motherboard, CPU o procesador, memoria RAM, fuente de poder o power supply, CD-ROM y CD-Bonnet, DVD-ROM y DVD-Bonnet, disco duro o hard disk drive, unidad de disquete o floppy disk, cintas o cables, tarjeta de video o video card, tarjeta de sonido o sound card, tarjeta de modem o modem card y tarjeta LAN o LAN card. El power supply o fuente de alimentación
es un dispositivo que convierte la corriente alterna en corriente continua, con el fin de alimentar diferentes circuitos electrónicos como motherboard o tarjeta madre, disquetera, floppy, disco duro, DVD-ROM, etc. Los niveles de voltaje entregados por el power supply o fuente de poder oscilan en un rango entre más 12 volts y menos 12 volts de corriente directa. ¿De qué se compone internamente el power supply o fuente de poder? Transformadores, oscilador, sistema de rectificación de puente, sistema de filtraje, comparador de voltaje, switch conmutador entre 110 volts y 220 volts. Entre los conectores del power supply o fuente de poder tenemos los conectores AT, estos ya casi en desuso. Este conector AT consta de dos conectores planos de 6 cables cada uno, P8 y P9, encargados de suministrar la corriente a la motherboard o tarjeta madre que tiene este tipo de conector. También tenemos el conector ATX. Este consta de 20 cables y no puede ser conectado al revés. Ofrece una serie de opciones adicionales que no ofrecía el conector AT, entre ellas, apagar la computadora por medio de Windows. El interruptor principal se conecta a la motherboard y no al power supply. Permite colocar la computadora en standby. Brinda la opción Modem Ring y ofrece otras opciones como Alarm Wake Up, etc. Se hizo necesario el agregar dos conectores de corriente auxiliar a este llamado conector ATX, el cual es aún muy usado hoy en día. Conectores del power supply para discos duros, CD, DVD-ROM, zip drive, etc. Aquí tenemos los conectores del power supply para discos duros, CD o DVD-ROMs y zip drive, etc. Este tiene los mismos tipos de cable del floppy drive. Son 4 cables. El rojo más 5 volts. El amarillo más 12 volts y 2 cables negros que son tierra. Conectores del Power Supply Serial ATA, SATA. Este tipo de conector es la más avanzada tecnología en los conectores de Power Supply. Este se usa para la alimentación de corriente en los discos duros DVD-ROMs de tecnología Serial ATA, SATA. Conectores del Power Supply para el floppy disk drive. Este es el conector más pequeño del Power Supply. Consta de 4 cables. El rojo más 5 volts. El amarillo más 12 volts. Y 2 negros que son grano o tierra. Aquí podemos ver el conector ATX con su respectivo voltaje representado por colores.
La tarjeta madre o motherboard es uno de los componentes más importantes de una computadora. Es la tarjeta primaria de un circuito electrónico. La tarjeta madre es la principal conectora, o por decirlo así, es el interfase entre ella y los demás componentes. Todos ellos se comunican e interactúan entre sí para llegar a realizar procesos u operaciones necesarias para el funcionamiento de la máquina. ¿Cuáles son estos componentes? ¿De qué está compuesta la tarjeta madre? El socket del procesador o CPU. Las ranuras de expansión o slot PCI. Ranura de expansión o slot AEP. Ranuras de memoria DIMM, SIM y DDR, etc. Conectores de 40 pines como IDE, ATA, EIDE y PATA. Conectores SATA. Y conectores SCSI. También tenemos conector de disquete o floppy disk drive. Conectores de la fuente de poder, ya sea ATX o AT de 12 volts, de 4 a 20 pines. Ranura o slot de tarjeta modem o modem card. Conector del panel frontal, donde van el power switch, el power leg, el hard disk leg y el reset switch. La batería del CMOS, el jumper de 3 pines, que es el limpiador del CMOS, el chip del BIOS o sistema básico de entrada y salida. También tenemos el chip que es el puente norte o chipset
North Bridge. El puente sur Ochise South Bridge. El puerto del mouse PS2. El puerto del teclado PS2. Los puertos serial. El puerto paralelo para el printer LPT1. El puerto VGA. El puerto USB o los puertos. Puerto LAN. Line in. Line out. Y el micrófono. El procesador más conocido como Central Processing Unit o CPU es el chip más importante que posee la tarjeta madre de una computadora. ¿Qué función desempeña el CPU? El CPU es el cerebro del ordenador. Este es el encargado de controlar paso a paso el procesamiento de datos. Este controla y coordina todas las operaciones del sistema, extrayendo las instrucciones del programa que está en la memoria central
de la tarjeta madre o motherboard. El procesador viene equipado con buses de direcciones de datos y de control. Estos buses son pistas comunes, las cuales se comunican con datos que recorren dentro de la computadora, estableciéndose cierta comunicación entre dos o más componentes internos, los cuales permiten llevar a cabo sus tareas. Estos sistemas de buses pueden variar dependiendo el tipo de procesador o CPU. Con el transcurso de los años, procesadores o CPU han evolucionado drásticamente, por lo que ahora son más rápidos. Se ha incorporado a un número cada vez mayor de transistores y circuitos integrados en un espacio cada vez más reducido. Esto ha sido posible debido a las exigentes demandas de prestaciones por parte de los software. Por ello, se hacen necesarios los procesos de fabricación más complejos y especializados en la industria. Dichas técnicas permiten construir elementos casi microscópicos, más versátiles a su vez. Para entender un poco más cómo funciona el procesador o CPU, debemos tener en cuenta qué partes o bloques lo componen. El CPU está dividido en dos grandes bloques. Estos son unidad de control y unidad aritmético-lógica. La unidad de control es la encargada de controlar y gobernar todas las operaciones. ¿Qué funciones básicas tiene esta unidad de control? Primero, toma las instrucciones de memoria. Segundo, decodifica o interpreta las instrucciones. Y tercero, ejecuta las instrucciones. Esta unidad de control consta de los siguientes elementos para llevar a cabo sus funciones. Contador de programas. Contiene la dirección de memoria permanente para efectuar la instrucción. Aumenta su valor en 1 de forma automática. Registro de instrucción. Este registro posee la instrucción que se está ejecutando en cada momento. Dicha instrucción lleva consigo un código de operación. Indica qué tipo de operación se realizará, como por ejemplo una suma y en su caso los operandos, datos, sobre los cuales actúa la instrucción, es decir, los números a sumar o las direcciones de memoria de estos operandos. Decodificador. El decodificador es el encargado de extraer el código de operación de la instrucción en curso, la cual se encuentra en el registro de instrucción. El reloj. El reloj facilita una sucesión de impulsos electrónicos o ciclos a intervalos constantes, o sea, una constante frecuencia que marcan los instantes que han de empezar los distintos pasos que tiene cada instrucción. El secuenciador. En este dispositivo son generadas las órdenes o microórdenes sincronizadas por los impulsos del reloj. Hacen que se ejecute poco a poco la instrucción. He aquí la gráfica de la unidad de control de la cual le hemos hablado.
La unidad aritmética lógica se compone a su vez de: primero, circuito operacional; segundo, registro de entrada y salida REN; tercero, registro acumulador; y cuarto, registro de estado flag. El circuito operacional. Este contiene los circuitos necesarios para la realización de las operaciones con los datos procedentes de los registros de entrada. Este circuito tiene una entrada de órdenes para seleccionar la clase de operación que debe realizar en cada momento, como por ejemplo suma o resta. El registro de entrada y salida REN. Aquí es donde son almacenados los datos u operandos que intervienen en una instrucción antes de la realización de la operación por medio del circuito operacional. También se emplean para el almacenamiento de los resultados intermedios o finales de las operaciones respectivas. Registro acumulador. El registro acumulador almacena los resultados de las operaciones que se llevan a cabo por el circuito operacional. Este conecta con los registros de entrada para realimentación en el caso de operaciones encadenadas. A su vez, tiene una conexión directa al bus de datos para enviar los resultados a la memoria central o a la unidad de control. Y por último, tenemos el registro de estado flag. Estos son registros de memoria en los cuales se deja constancia de algunas condiciones que se dieron en la última operación realizada y que habrán de ser tenidas en cuenta en operaciones posteriores. Por ejemplo, en el caso de una resta, ha de haber constancia si el resultado fue cero, positivo o negativo. El set de instrucciones. Este set de instrucciones se le llama el conjunto de instrucciones capaz de entender y ejecutar un microprocesador. Dichas instrucciones son clasificadas según sus funciones. Estas son: instrucciones de transferencia de datos, instrucciones de cálculo, instrucciones de transferencia de control del programa, instrucciones de control. Las instrucciones de transferencia de datos se consideran elementos de entrada y salida desde la memoria hacia los registros internos del CPU o viceversa. Las instrucciones de cálculo están destinadas a ejecutar ciertas operaciones aritméticas como sumar, restar, multiplicar y dividir, o también operaciones lógicas como AND y OR. Las instrucciones de transferencia de control del programa, estas permiten romper la secuencia lineal del programa, saltando a otro punto del mismo. Podemos regularlo a la instrucción go to, la cual muchos lenguajes de programación utilizan. Tenemos por último las instrucciones de control. Estas instrucciones especiales permiten acceder a diversas funciones como son el activar o desactivar las instrucciones, pasar órdenes al procesador matemático, detener actividad del CPU hasta haber interrupción, etc. Las instrucciones son formadas por dos elementos:
Primero, el código de operación, que indica el tipo de operación a realizar. Y segundo, los operandos, que son los datos sobre los cuales se actúa. ¿Cómo son ejecutadas estas instrucciones? Para que un programa pueda ser ejecutado por la computadora, tiene que estar almacenado en la memoria central o memoria RAM. Entonces el CPU toma una de estas instrucciones una a una y realiza las tareas correspondientes. Primero, el código de operación que indica el tipo de operación a realizar. Este ciclo de instrucción es compuesto de dos fases. Primero, fase de búsqueda. Es en la cual es transferida la instrucción que se va a ejecutar desde la memoria central a la unidad de control. Y segundo, fase de ejecución. Es la cual en la que consiste en la realización de todas las acciones que conlleva a la propia instrucción. La memoria. La memoria de la computadora es un almacén de información, el cual es usado para guardar datos o programas. Existen dos tipos de memorias. La memoria principal y la memoria secundaria. Estos dos tipos de memorias tienen a su vez ciertas clasificaciones, las cuales las caracterizan. La memoria principal. Traducida al inglés como Random Access Memory o memoria de acceso aleatorio. En esta es donde guarda el ordenador en el momento datos que se utilizan en acceso aleatorio, debido a que el proceso es llamada memoria de información procesada en la memoria. Digo aleatorio, debido a paso recargar el procesador accede a cuando se apaga la computadora. Está también la memoria ROM, en inglés Read Only Memory, y significa memoria de lectura solamente. Originalmente, esta memoria ROM no se podía modificar, pero hoy en día se puede borrar y programar. La memoria ROM consta de un componente llamado BIOS, por sus siglas en inglés, Basic Input Output System, que significa en español Sistema Básico de Entrada y Salida de Datos. Este sistema tiene un programa escrito permanentemente dentro de un chip o integrado, el cual le permite a la computadora inicializar. Este a su vez posee un chip de memoria ROM llamado CMOS, que traducido al español quiere decir semiconductor complementario de metal óxido. En él se guarda la configuración de la computadora. Este es alimentado por una batería de 3.3 volts. Dicha batería se encuentra en la motherboard y su función es mantener la información del sistema una vez que sea apagada la computadora. Para la configuración del CMOS se utiliza un jumper, el cual es un puente eléctrico que une dos pines en la motherboard o tarjeta madre para direccionar voltaje, velocidad, etc. Este está, por lo general, casi siempre localizado cerca de la batería del CMOS. Este jumper posee tres pines, que son pin 1, 2 y 3. Este jumper
tiene dos posiciones. Está la posición 1, 2 y 3. Este jumper tiene dos posiciones. Está la posición 1 y 2. Clear CMOS. Y posición 2 y 3 normal. Este debe estar colocado en la posición normal cuando la computadora esté encendida. La otra posición, Clear CMOS, debe ser usada siempre con la máquina apagada y con el cable de alimentación de corriente desconectado. Note que si nos equivocamos y dejamos el jumper en posición en Clear CMOS y encendemos la computadora, puede dañar la tarjeta madre o motherboard. La acción de Clear CMOS solo puede ser usada con la computadora apagada para las siguientes razones: cuando hay un password o clave que se nos ha olvidado y nos impide entrar en el setup, y cuando hay un virus alojado en el CMOS. Las memorias auxiliares, externas o secundarias son las memorias periféricas. Estas son de tipo magnético y pueden tener como propósito guardar extenso volumen de datos, usualmente soportadas por dispositivos magnéticos como disquetes, discos duros, flash disk, zip drive, etc. Todos estos dispositivos son cargados después. Son las memorias periféricas. Muy bien, ahora hablaremos acerca de la tecnología de las memorias. Existen diferentes tecnologías de memorias. Ejemplo de ellas tenemos la Page Mode. Este tipo de tecnología de memoria no es usada hoy en día, pero fue muy usada en los años 80. Esta leía el contenido de una página, colocándola después en la memoria. Era un procedimiento muy lento que impedía el aumento en la velocidad total del sistema. Esta era llamada DRAM, que vertido al inglés, Dynamic Random Access Memory, y traducida al español es memoria de acceso dinámico aleatorio. Fast Page Mode. Este tipo de memoria surgió a principios de los años 90. Fue una tremenda innovación que eliminó demora en la lectura y colocación de páginas por página, permitiendo que el CPU accediera múltiples páginas sin tener que esperar por su relocalización. Esta memoria era de 70 o 60 nanosegundos y fue usada con los primeros Pentium. Es una memoria de tipo SIM de 30 o 72 contactos. Los de 72 contactos eran usados en los Pentium y algunos procesadores modelos 486. En el año 1995 se introdujo en el mercado la memoria EDO, en inglés Extended Data Output, que traducida al español quiere decir salida de datos extendida. Esta tecnología fue una variación de la memoria DRAM, por medio de la cual el tiempo de validez de la salida de la data era más tiempo extendida en el bus. La data se mantenía así hasta que la tarjeta madre o motherboard recibiera la salida. En 1995 se introdujo en el mercado la memoria EDO, en inglés la memoria BEDO o Burst Extended Data Output. Fue una variación de la EDO RAM, la cual podía leer en un solo ciclo del reloj. Su principal desventaja era que solo era soportada por los chipsets modelos VIA. Tampoco corría en tarjetas madres con buses mayores de 66 MHz. Por otra parte, tenemos también
la memoria SDRAM. Esta memoria es introducida a finales del año 1996. Este tipo de memoria podía transferir datos durante cierta porción de un ciclo del reloj del procesador. La SDRAM modificó la operación de tal modo que la salida de la data pudo ser válida en cualquier ciclo del reloj. Permitía realizar un segundo acceso de data antes que el primero fuera completado. La memoria PC100 y PC133 SDRAM. Cuando Intel implementó los buses de 100 MHz para sus procesadores, se hizo necesario crear unas esperan a los fabricantes de memoria a alcanzar 100 MHz, y así fue creada la versión que le permitía. Los procesadores Pentium 2 y AMD Athlon requerían un bus aún más rápido, por lo que fue creada la memoria PC133 para tarjeta madre de 123 MHz o la 200, 266 y aún mayores DDR SDRAM. Una de las limitaciones de la SDRAM era que solo podía alcanzar un bus de hasta 123 MHz. La necesidad de aumentar la velocidad del bus de la memoria y así poder aumentar la velocidad del CPU hizo que en el año 2000 se introdujera la tecnología DDR SDRAM. Este diseño logró doblar la velocidad del bus hasta 200 o 66 MHz y aún más. DDR, traducida al inglés como Double Data Rate o doble tasa de transferencia de datos, son módulos compuestos por memorias síncronas tipo SDRAM. Esta permite por dos diferentes transferencias de datos por dos diferentes canales simultáneamente en un mismo ciclo del reloj. Esta innovadora tecnología fue primeramente adoptada a AMD Athlon y Pentium 4. Los DIMM DDR SDRAM tienen 184 pines y la SDRAM 168 pines. La DDR2 SDRAM y DDR3 SDRAM poseen 240 pines. Esta tecnología DDR poseen 240 pines. Esta tecnología DDR es diferenciada de la SDRAM de 168 pines por el número de muescas, por el voltaje. Por ejemplo, la SDRAM posee dos muescas y la DDR, ya sean 1, 2 y 3, tienen una sola muesca. El zócalo de ambas es diferente, por lo que no son compatibles. Incluso los módulos DDR2 y 3 tienen la misma cantidad de pines, una sola muesca, pero dicha muesca no se encuentra en la misma posición. Tampoco son compatibles. Una vez puesta la memoria en el zócalo o ranura, debe ser presionada con cuidado hacia abajo firmemente. Por último, presentamos la más innovadora tecnología de la familia DDR, la memoria DDR3. La memoria DDR3 posee 240 pines y es la memoria que usa la más baja corriente de operación y su voltaje es de 1.5 volts. Este es el más bajo en la tecnología DDR. Esta memoria fue desarrollada como un sucesor del DDR2, ya que son módulos que pueden transferir datos a una tasa del reloj de 800 y 600 MHz, comparado con el DDR2 de 533 a 800 MHz.
Disco duro, conocido también como disco rígido y en inglés como hard disk, es el dispositivo encargado de almacenar información de forma permanente en una computadora. Los discos duros generalmente tienen un sistema de grabación magnética digital. Dentro del disco duro encontramos una serie de platos metálicos apilados, girando a gran velocidad. Sobre estos platos se sitúan las cabezas o cabezales, los cuales están encargados de leer y escribir los impulsos magnéticos. Aquí vemos las diferentes partes físicas que componen un disco duro o disco rígido, como por ejemplo, se puede ver las cabezas o cabezales, los platos, brazo actuador y ejes, así como otras partes internas, como son el motor de giro, la bobina actuadora, bobina de voz y el preamplificador de lectura y escritura. También tenemos la placa o controlador electrónico, el motor de giro, la carcasa, la cual es una base o caja metálica que guarda y protege todas estas partes y es una caja herméticamente cerrada. En la parte trasera de esta caja encontramos los tipos de conectores, ya sean IDE, ATA, serial ATA o SATA, seguido por el jumper de configuración y el conector de la fuente de poder. Entre otras tecnologías, existen también la tecnología SCSI, en inglés Smart Computer System Interface, que en español quiere decir sistema de interfaz para pequeñas computadoras. Este tipo de disco duro permite la transferencia de datos entre distintos dispositivos del bus de la computadora. Fue muy usado anteriormente, aunque todavía se usa en lugares de trabajo de alto rendimiento. Se está diseñando un sistema SCSI en serie llamado Serial Attached SCSI o SAS, que es compatible con conectores SATA. He aquí la más nueva e innovadora tecnología de discos duros, SATA. Este tipo de tecnología posee un sistema de conectores diferentes al IDE ATA. Muy bien, ya hablamos de las partes físicas de los discos duros. Ahora, ¿cuáles son sus funciones? Los platos magnéticos. Aquí es donde está almacenada la información del disco duro. Dichos platos o discos tienen una cara por cada lado, es decir, dos caras. Están formados por un material rígido, en su mayoría son de aluminio o cristal, los cuales giran todos a la misma vez, a gran velocidad. Para poder almacenar información, los fabricantes han usado dos métodos. Uno, la superficie de los platos es recubierta con un material capaz de grabar por tiempo indefinido. Se ha utilizado partículas de óxido de hierro sumergida en una solución aplicada en el centro de los platos girando a alta velocidad, que por fuerza centrífuga es distribuida de manera uniforme sobre toda la superficie de los platos. Con esto se consigue una capa aproximadamente de 70-80 micras de grueso. Y 2. Los discos más nuevos utilizan una técnica más avanzada, como capa delgada. Esta capa es más fina, más consistente y uniforme que la anterior, ya que le permite mayores densidades de grabación y mayor durabilidad.
Sus platos lisos tienen un acabado de espejo. La capacidad de la capa magnética que almacena los datos es de 3 a 8 micras de espesor. Los platos, a su vez, están divididos en cilindros, pistas y sectores. ¿Qué es un cilindro? Cilindro. Los cilindros son un conjunto de varias pistas, circunferencias que están alineadas verticalmente en una de cada cara del plato. ¿Qué son las pistas? Las pistas son circunferencias dentro de una cara. La pista 0 se encuentra en el borde exterior de la cara del plato o disco. Y los sectores. Un sector es cada una de las divisiones de una pista. El tamaño del sector no es fijo, siendo el estándar actual de 512 bytes. Antiguamente, el número de sectores por pista era fijo, lo cual desaprovechaba significativamente el espacio en el disco, ya que en las pistas exteriores pueden almacenarse más sectores que en las anteriores. Aquí se puede ver la estructura de los platos de un disco. El primer sistema de direccionamiento que se usó fue el CHS, que significa cilindro, cabeza y sectores, ya que con estos tres valores se podía situar un dato cualquiera del disco. Más adelante se creó otro sistema más sencillo, conocido como LBA, que quiere decir direccionamiento lógico de bloques. Consiste en dividir el disco entero en sectores y asignar a cada uno un único número. Este sistema es el que actualmente se usa hoy en día. La estructura lógica de un disco duro está formada por el sector de arranque o Master Bus Record, espacio particionado y espacio sin particionar. En los platos encontramos el Master Bus Record en el sector de arranque. Este contiene la tabla de particiones que son necesarias para poder colocar los sistemas de archivo. El sector de arranque es el primer sector de todo disco duro. Por ejemplo, cabeza 0, cilindro 0 y sector 1. En él se almacena la tabla de particiones y un pequeño programa master de inicialización llamado Master Bus Record. Este programa es el encargado de leer la tabla de particiones y ceder el control al sector de arranque de la partición activa. Más adelante hablaremos de esta tabla de particiones. Las cabezas escriben en los discos datos procedentes del controlador del disco duro, alineando las partículas magnéticas sobre la superficie de los discos. Las cabezas de lectura y escritura. Estas se encuentran unidas en los extremos de los brazos móviles y se deslizan todas a la vez a lo largo de la superficie de los platos. El eje giratorio o rotor conectado a un motor eléctrico hacen que los platos revestidos magnéticamente giren a una gran velocidad. El brazo actuador es el que empuja y tira del grupo de brazos de las cabezas de lectura y escritura sobre la superficie de los platos con suma precisión. Por último, hablaremos acerca de otras unidades de almacenamiento masivo. Tales unidades de almacenamiento no poseen la capacidad de un disco duro o hard disk.
como los que ya hemos analizado. Sin embargo, algunas de estas unidades no son muy usadas hoy en día, por lo que han quedado obsoletas debido a capacidad de almacenamiento. Por ejemplo, tenemos el floppy disk. El disquete o floppy disk fue muy usado, sin embargo, hoy en día tiene muy poco uso. Existió el primer floppy disk flexible, el cual era de 8 pulgadas, pasando este después a 5.25 pulgadas. Este estaba formado por una pieza circular de material magnético fina y flexible, encerrada en una carcasa plástico cuadrada. Su capacidad era de 360 kilobytes. Después surgió el último de los floppies, el floppy 3.5 pulgadas. Este poseía mayor capacidad de almacenamiento, siendo este de 1.44 megabytes. En el año 1994 fue introducido al mercado el muy conocido Zip Drive. Este era un sistema de disco removible de mediana capacidad. Presentaba el mismo tamaño del floppy 3.5 pulgadas, pero de mayor capacidad de almacenamiento de datos. El Zip Drive originalmente contaba con una tasa de transferencia de datos de cerca de 1 megabyte y su tiempo de búsqueda de datos era de 28 milisegundos como promedio, comparado al disquete de 1.44 megabytes, el cual tenía una transferencia de datos de 500 kilobytes y varias centenas de milisegundos de tiempo de búsqueda de datos. El Zip Drive comenzó con 100 megabytes de capacidad de almacenamiento y rápidamente fue fabricado de 250 megabytes, pasando después a 750 megabytes. También fue mejorada la transferencia de datos y el tiempo de búsqueda. Todas estas unidades de almacenamiento han quedado en desuso debido a la aparición de otras tecnologías de mayor capacidad y rendimiento, como son las unidades de discos compactos y flash disk. Discos compactos. Disco compacto, más conocido como CD o compact disc en inglés, es una unidad digital óptica capaz de almacenar cualquier tipo de información, ya sea audio, video, documentos y datos, etc. El disco compacto surgió en el año 1979. Fue creado por el holandés Kees Hamming. Se desarrolló el sistema de audio digital compacto y se comenzaron a distribuir discos compactos, pero las ventas no tuvieron éxito debido a la depresión económica de aquella época. Ya para el año 1984, el CD o disco compacto se popularizó, alcanzando un auge en ventas hasta nuestros días. Este producto salió al mundo de la informática, permitiendo el almacenamiento de 700 megabytes. ¿De qué está hecho el disco compacto? Los discos compactos están fabricados de policarbonato de plástico, al que se le añade una capa refractante de aluminio. Esta capa permite más longevidad de los datos. Posteriormente se les añade una capa protectora. Este posee una medida de 12 centímetros de diámetro y su área es de 86.05 centímetros cuadrados. Los datos digitales en un CD se inician en el centro del disco y terminan en el borde de estos. Esto permite adaptarlos a diferentes tamaños y formatos. En un CD los datos se almacenan en formato digital. El CD es leído enfocando un láser semiconductor de baja intensidad, con longitud de onda de 780 nanómetros
a través de la capa de policarbonato. Este CD es de lectura solamente, no puede ser grabado, por sus siglas en inglés, Compact Disc Read Only Memory. ¿Cuáles son los diferentes tipos de discos compactos? Existe una gama de discos compactos, los cuales son diferenciados por su formato. Tenemos, por ejemplo, el CD-R o Compact Disc Recordable, el CD-R o Compact Disc Recordable. Este es un disco que solo puede ser grabado una sola vez, es decir, no permite ser borrado ni grabado de nuevo. En ellos pueden grabarse cualquier tipo de información en formato digital, como por ejemplo ficheros informáticos, fotografías o música digitalizada e incluso videos de corta duración. También tenemos el CD rewritable. Este tipo de disco compacto puede ser grabado, borrado y regrabado una cantidad determinada de veces. En ocasiones puede ser regrabado hasta 1000 veces. Es importante saber que si no se cierra un CD, se puede agregar más información, hasta que el espacio en disco esté completamente lleno. Muy bien, ahora hablaremos del DVD. El DVD, también conocido como disco versátil digital, debido a su popular uso en películas, es llamado por muchos discos de video digital. Este es un formato de almacenamiento óptico que puede ser usado para guardar datos e incluso películas con alta capacidad de video y audio. Es asemejado a los discos compactos en cuanto a dimensiones físicas, pero estos son codificados en un formato distinto y con densidad mucho mayor. A diferencia de los CD, todos los DVD deben guardar los datos utilizando un sistema de archivo denominado UDF, Universal Disk Format, que en español significa formato de disco universal, el cual es una extensión del estándar ISO 9660 usado para CD de datos. Un DVD de capa simple puede guardar hasta 4.7 GB de capacidad en disco. Sin embargo, hay discos de 1 o 2 caras con 1 o 2 capas de datos por cada cara. Los formatos de 2 caras apenas se utilizan. La capacidad de un DVD se puede determinar observando el número de caras de datos. Las capas dobles normalmente son de color dorado. Por otro lado, las capas simples son plateadas, como la de un CD-ROM. El DVD-R es un disco grabable, el cual puede ser grabado una sola vez y no permite ser borrado. A diferencia de este DVD-R, el DVD rewritable sí puede ser grabado y borrado. En cuanto a los discos compactos se refiere, tenemos la última tecnología. Tenemos el Blu-ray Disc. Es de 12 centímetros de diámetro, igual que el CD y el DVD, y es usado para videos de alta definición y almacenamiento de datos de alta densidad. Su almacenamiento máximo es de 54 GB a doble capa y a 25 GB a una sola capa. El disco Blu-ray usa un rayo láser de color azul con una longitud de onda corta de 405 nanómetros, a diferencia del DVD, que usa un láser de color rojo de 650 nanómetros. Es por ello que recibe el nombre de Blu-ray Disc, rayo azul. Existen otras unidades de almacenamiento como son el USB Flash Disk y las Memory Card. Un USB Flash Disk es un pequeño dispositivo de almacenamiento que utiliza memoria flash
para guardar la información que pueda, a no requerir batería. En los últimos modelos las baterías no eran necesarias. Esta memoria se ha convertido en un sistema de almacenamiento y de transporte personal de datos. En ello puede guardarse tanto datos de programas, es decir, documentos, así como también música y video de corta duración. El uso de este valioso instrumento se ha incrementado rápidamente por su versatilidad y conveniencia. Este tipo de unidad posee un tipo de conector llamado USB, Universal Serial Bus, y puede almacenar más de 32 GB en espacio en disco. La mayoría de los flash disks son pequeños y ligeros y son útiles para la transportación de datos. Por último, tenemos las pequeñas tarjetitas de memoria que van insertadas en pequeños slots o ranuras llamadas card reader. Este es un formato de memoria extraíble llamada memoria flash. Normalmente estas tarjetitas de memoria son utilizadas como medio de almacenamiento de información para un dispositivo portátil y es muy usada en cámaras digitales para guardar imágenes y videos. También es usada en sistemas de video, juegos y en ciertos celulares. Su capacidad varía en tamaño y es muy usada hoy en día. La tarjeta de video, conocida también como tarjeta aceleradora de gráficos o adaptador de pantalla, es una tarjeta de expansión para la computadora. Su función es procesar los datos que provienen del CPU y transformarlos en información comprensible y representable en un dispositivo de salida como un monitor o televisor. Algunas tarjetas gráficas ofrecen la función de captura de video, sintonización de TV, así como también decodificación en formato MPEG, entre otros. La aparición de la tarjeta gráfica se remonta a finales de los años 60. En 1981 fue creada la tarjeta gráfica MDA, traducida en inglés Monochrome Display Adapter o adaptador de gráfico monocromático. Este trabajaba en modo texto y representaba 25 líneas de 80 caracteres en la pantalla. Su memoria de video era de 4 KB. Este era usado en monitores monocromáticos de color verde. Existían diferentes tipos de tarjetas gráficas, como por ejemplo la CGA o Color Graphic Adapter. Esta fue creada en 1981 y fue la primera tarjeta gráfica a color con una cantidad de 4 colores gráficos. Esta constaba de 16 KB de memoria y una resolución de 640 por 200 píxeles. En el año 1984 apareció la EGA, en inglés Enhanced Graphic Adapter. Este era un adaptador gráfico mejorado. Constaba con 16 colores gráficos y una resolución de hasta 640 por 350 píxeles. Su memoria era de 256 KB. El estándar EGA quedó obsoleto con la aparición del VGA en abril de 1987. Esta era de 256 colores. Su resolución
era de 640 por 480 píxeles. Tenía 256 kilobytes de memoria. En 1989 aparece la Super VGA o Super Video Graphics Array. Con dicho estándar se alcanzó 2 MB de memoria de video, así como resoluciones de 1024 por 768 píxeles a 256 colores. En el año 1995, la tarjeta gráfica evolucionó drásticamente con la aparición de las primeras tarjetas 2D y 3D. Estas tarjetas cumplían el estándar de la Super VGA, pero incorporaban funciones 3D. La potencia de dichas tarjetas fue tal que al puerto o slot PCI donde van conectadas estas tarjetas se quedó corto, por lo que se creó el puerto o slot AGP, que significa en inglés Accelerate Graphics Port. Ya para el año 1999, Nvidia dominó el mercado de las tarjetas gráficas con su famosa GeForce. Para entonces fue aumentada la mejora en el campo tridimensional, como también la velocidad de los procesadores gráficos. Debido a esto, las memorias también necesitaban mejorar su velocidad, por lo que se incorporaron las memorias DDR a las tarjetas gráficas. Para este entonces, las capacidades de memoria de video sobrepasaban los 32 MB de la GeForce hasta los 64 y 128 MB de la GeForce 4. A partir del año 2006, el uso del puerto AGP fue disminuyendo con la aparición de la PCI Express, que tenía mayor frecuencia y doble ancho de banda. Estos son los tipos de PCI Express. PCI Express por 1, por 4, por 8 y por 16. La tarjeta de sonido. ¿Qué es? Es una tarjeta o placa de expansión. Esta permite la entrada y salida de audio mediante el control de un programa informático llamado controlador o mejor conocido como drive. El uso común de las tarjetas de sonido consiste en proveer mediante un programa que actúa como mezclador para que las aplicaciones de multimedia del componente de audio suenen y puedan ser gestionadas. Estas aplicaciones de multimedia engloban composición y edición de video o audio, así como presentaciones de multimedia y entretenimientos como videojuegos. Note que algunas motherboards o tarjetas madre vienen con audio y video integrados, mientras que otras no, por lo que requieren tarjetas de expansión. La tarjeta de sonido posee un chip o circuito integrado que generalmente contiene el convertidor digital analógico. Este se encarga de traducir formas de ondas grabadas o generadas digitalmente en señal analógica y viceversa. Esta señal es enviada a un conector para audífonos donde se puede conectar cualquier otro dispositivo como un amplificador, un altavoz, etc. Las tarjetas de sonidos más avanzadas tienen más de un chip de sonido y también tienen la capacidad
de separar entre los sonidos sintetizados normalmente para la generación de música y efectos especiales. La tarjeta de sonido posee un conector de entrada, en inglés line in. Este conector permite la entrada de señales de audio. Estas señales vienen de dispositivos como micrófono, caseteras, etc. La tarjeta de sonido digitaliza estas ondas y las guarda en el disco duro de la computadora. Otro conector externo que tiene la tarjeta de sonido es el conector para micrófono. Este está diseñado para recibir una señal que proviene de dispositivos con menor voltaje al utilizado en el conector de entrada line in. Las operaciones principales que ofrecen las tarjetas de sonido son las siguientes: grabación. El micrófono emite una señal acústica, la cual es introducida por los conectores. Dicha señal es transformada y enviada al ordenador para ser almacenado en su respectivo formato. Reproducción. El ordenador le envía a la tarjeta de sonido la información de onda digital. Esta onda es procesada y enviada por los conectores de salida a través de un altavoz u otro dispositivo. Conectores. Estos son los elementos físicos en los que van conectados diferentes dispositivos, y estos pueden ser de entrada o salida. Por lo general, las tarjetas de sonido han sido adaptadas al estándar de colores asignados a cada conector externo. Estos se encuentran ya sea en la parte trasera y delantera del ordenador. Los conectores que más se usan en las tarjetas de sonido son los mini jack y son los más económicos. También existen los conectores RCA con mayor calidad, ya que se utilizan dos canales independientes, el rojo y el blanco, uno para el canal derecho y otro para el izquierdo. He aquí los códigos de colores por conector: rosado, azul, verde, negro, plateado, naranja. El módem es un dispositivo que sirve para la modulación y desmodulación de frecuencia. Es una señal llamada portadora mediante otra señal llamada moduladora. El módem comenzó a usarse desde los años 60. El modulador emite una señal llamada portadora, que generalmente se trata de una simple señal eléctrica sinusoidal de mayor frecuencia que la señal moduladora. La señal moduladora constituye la información que se prepara para una transmisión. El módem prepara la información para ser transmitida, pero no realiza la transmisión. La moduladora modifica algunas características de la portadora de manera que se obtiene una señal. Tipos de módem. Hay dos tipos de módem: interno y externo. El módem interno es una tarjeta de expansión, la cual va conectada a la motherboard del ordenador. Esta puede ser de bus tipo ISA y, dicho sea de paso, ya en desuso este tipo de bus debido a su baja velocidad. También tenemos el módem del bus PCI, el más común en la actualidad. Existe el AMR, en inglés
Audio Modem RISC. Este solo viene en algunas placas. Es barato, pero poco recomendable por su bajo rendimiento. La principal ventaja de estos modems reside en su mayor integración con el ordenador, ya que no ocupan espacio y recibe energía del propio ordenador. Modem externo. Estos son similares a los internos, solo que se encuentran fuera del ordenador. La conexión de estos modems telefónicos con el ordenador se realiza generalmente mediante uno de los puertos serie o COM. El modem PC Card es un modem en forma de tarjeta que se utilizaba en computadoras portátiles antes de la aparición del conector USB o Universal Serial Bus. Este puede ser utilizado en PC o en computadoras portátiles. Existieron modems con diferentes velocidades de transmisión, como por ejemplo el modem B34. Su transmisión era de 33.600 bytes por segundo. B90 de 56.6 kilobytes por segundo de descarga, y el último de ellos, el B92, con compresión de datos y llamada en espera. Existe también el muy usado por muchos, el DSL, o más conocido como modem de alta velocidad. Este modem alcanza velocidades mucho mayor que un modem telefónico convencional, como los que hemos hablado anteriormente. Está también el modem por cable, el cual sobrepasa en velocidad al ya mencionado DSL. Este tiene velocidades de hasta 30 MB por segundo y aún más. La tarjeta de red o Network Card, es utilizada para la comunicación entre diferentes computadoras conectadas entre sí, permitiendo así también el compartir recursos entre dos o más equipos, como por ejemplo discos duros, CD-ROM, impresoras, etc.